Fue a fines del año 2000 y fue un poco accidental porque en una mesa redonda me encontré con la maestra Barros, amiga de hace muchos años y dedicada a la educación, y, y me preguntó que qué estaba haciendo yo. Le comenté que estaba poniendo en marcha una preparatoria en Iztapalapa. Ella se interesó, ella fue directora del Colegio Madrid muchos años y la invité a que conociera la preparatoria de Iztapalapa. Fue, se enamoró del proyecto y de regreso me dijo que ella estaba colaborando con López Obrador en su campaña para la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal o de la Ciudad de México ya entonces, y que le interesaba mucho que López Obrador conociera ese proyecto. Entonces nos reunió, yo no conocía a López Obrador, nos reunió, le planteé el proyecto y él me dijo de golpe, me dijo, ¿tú me ayudarías a poner en marcha 16 preparatorias como esa, una por delegación? Pues sí, dije, pues con mucho gusto, claro que sí. Y además una universidad. Ah, caray, le dije, ¿cómo está? Además una universidad. Sí, una universidad, todo eso vamos a echar a andar. Bueno, le dije, pues con mucho gusto. Yo pensé que ahí había terminado ya el asunto, pero unos días después me llamó y me dijo, quiero ratificarte mi interés en que me ayudes en esos proyectos. Y entonces comenzamos a tener pláticas y así fue como me involucré. A principios del año siguiente, de 2001, él constituyó un consejo asesor, emitió el decreto de creación de la universidad y me incorporó en ese consejo asesor de la universidad. Y así fue como yo me eh, puse a trabajar en este proyecto. El asunto es fundamental porque tiene que ver con los antivalores que dominan a la sociedad mundial hoy en día. La competencia, el supuesto mérito, la meritocracia, ¿no? Es lo que domina la ideología del mundo hoy en día en muchos campos, entre ellos también el educativo. Entonces me parecía que era fundamental dejar definido de una manera muy clara el objetivo, el propósito, la orientación que tendría la universidad. Eh, la universidad se manifiesta como una institución no competitiva, por una parte, exacto, para confrontar los antivalores que dominan a la sociedad, pero también lo hace de una manera práctica, porque sería ridículo que una institución reciente y puesta en marcha de una manera tan eh, precipitada, digamos, se pusiera a competir con otras instituciones formidables como la UNAM, como el Politécnico, por ejemplo, o como la misma UAM, que introdujo muchas innovaciones en nuestro sistema de educación superior. Entonces, por esas dos razones era indispensable dejar claramente sentado que no nacía para competir y que no teníamos interés en que nos estuvieran comparando con otras instituciones. Entonces, yo sigo convencido de que la salvación de la humanidad está en abandonar precisamente el afán de competencia, de rivalidad y asumir plenamente una línea de pensamiento y de trabajo sustentados en la cooperación, en la fraternidad, en la igualdad. Porque otro de los vicios ideológicos anticulturales que dominan a nuestra sociedad es una valoración perversa del conocimiento y de la cultura. Se les valora porque rinden frutos económicos, financieros, monetarios. Eh, la educación muchas veces, particularmente la educación superior, se define como una función dedicada a resolver problemas económicos, los problemas del desempleo, los problemas de la tecnología, los problemas de, en fin, qué sé yo. Pues no, realmente lo que es urgente es rescatar una institución que se dedique con toda seriedad y con profundidad a trabajar la cultura en su sentido más amplio.
La cultura en el sentido del desarrollo de las amplias facultades humanas, de los valores morales, los valores estéticos y no solamente los valores económicos. Entonces, por eso me parecía que era fundamental también dejar definido que la función de la universidad es la cultura, no es el formar recursos humanos para las empresas. Esta es una perversión que degrada a los seres humanos, concretamente a los universitarios, a carne de cañón para el capital, para las grandes empresas. Es una perversión de los fines de la educación que se asentó en nuestro país desde principios de los años 40 del siglo pasado, con todas las políticas que promovió Ávila Camacho, cuando la educación, desde la perspectiva de muchos educadores, filósofos y pensadores mexicanos, durante las décadas anteriores, incluso desde mediados del siglo XIX, tiene otra perspectiva. La educación tiene una función esencialmente humanista y cultural. Entonces, por eso me parece que también era fundamental que quedara definida esa como la función de la universidad. Una de las preocupaciones de López Obrador era que había amplios sectores, zonas de la ciudad que no tenían atención educativa y mucho menos atención de educación universitaria. Y por esto fue que hubo el empeño de construir los planteles, de asentar los planteles en zonas que lo estaban requiriendo. Claro, en función de los recursos. Apenas se pudo atender una mínima cantidad, pero el propósito era ese precisamente. Y llevar a esos centros, a esos lugares, una educación entendida, como le he dicho, una educación que tiene una función esencialmente cultural. Había jóvenes y no tan jóvenes, muy entusiastas entre los estudiantes y no tan jóvenes entre los que se incorporaron como maestros y como funcionarios, pues, colaboradores de la universidad, que se incorporaron con un enorme entusiasmo. Pero hubo también quienes incluso se tuvieron que separar porque se acercaban con otras pretensiones, ¿no? Y se descorazonaban porque pues no veían ahí la oportunidad de obtener los beneficios que aspiraban. Hubo muchísimos, muchísimos que se acercaron pues realmente con el afán de iniciar una carrera político universitaria, digamos, o política, ¿no? De hecho, estoy recordando algunas personas que se acercaron y que hoy en día son altos funcionarios o son diputados, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese es su lugar, pero su lugar no era la universidad. Entonces, esas son algunas dificultades, pero fue una generación muy entusiasta en general. Tuvimos la oportunidad de hablar efectivamente con una buena cantidad de ellos. Personalmente le dediqué horas y horas, cientos de horas, a hablar y a exponer los propósitos del proyecto y creo que logramos formar un cuerpo bastante consolidado y de muy buen nivel. Yo creo que es indispensable seguir luchando, batallando en esa dirección, por supuesto que sí. Y lo que se necesita para avanzar es precisamente un análisis muy cuidadoso de la situación y de cuáles pueden ser los factores que están determinando eh, pues las limitaciones en el logro de esos propósitos. Hay que ser muy objetivos y plantearse metas razonables. No podemos pretender que todos los estudiantes de la universidad participen en el gobierno de la misma, ni siquiera que todos los profesores participen en el gobierno de la misma. En el caso de los estudiantes, pues hay muchos, sin duda, que están agobiados por sus tareas eh, laborales, del estudio, compromisos familiares, etcétera, y que su participación en el gobierno de la universidad tiene que ser necesariamente muy limitada.
Los profesores están contratados, la mayor parte de ellos, o estaban, tengo entendido que ahora ya han incorporado muchos profesores por horas, pero la mayor parte de los profesores están contratados de tiempo completo. Y en ese tiempo completo está previsto precisamente el que se dediquen a la docencia, a la investigación, a la difusión y al gobierno de la institución. O sea, es un trabajo remunerado, se les está remunerando por participar en el trabajo de la institución y deben de reservar una porción razonable de su carga de trabajo semanal o mensual, lo que sea, a participar en el gobierno de la institución. Cada quien en función de diversas circunstancias, en función de sus propios proyectos académicos que pueden estar requiriendo más dedicación o menos, etcétera, etcétera. Pero los profesores indudablemente que deben de ser conscientes de que es una responsabilidad universitaria y una responsabilidad laboral el participar en la administración, el gobierno de la institución. Ahora bien, no me parece que ese fuera el camino idóneo para fomentar la participación, el hacerles un llamado a su responsabilidad laboral. Yo creo que lo fundamental está en trabajar muy intensamente con los profesores y con los estudiantes en la discusión y el análisis del proyecto de la UACM y de la trascendencia que tiene y de cómo precisamente el trabajo colegiado y la administración, la dirección, el gobierno colegiado de la universidad son parte esencial de ese proyecto. El crecimiento de la universidad tiene que ser cuidadoso. Durante el tiempo que estuve ahí en la universidad, me pareció que era indispensable acelerar el paso, precisamente para que la institución sobreviviera. Si la institución no hubiera tenido las dimensiones que tenía en el momento en que Marcelo Ebrard tomó la jefatura de la ciudad, pues probablemente lo hubieran desaparecido y lo hubieran convertido en alguna otra cosa. Pero dadas las dimensiones era imposible. Y no solamente las dimensiones, sino el compromiso, la vocación, la decisión de la comunidad universitaria de defender su proyecto. Eso fue lo que impidió el que desapareciera, porque podría haber desaparecido. La cuestión del número es importante, pero también hay que tener en cuenta que en la ciudad hay una enorme cantidad de carencias y que el que se dedique una parte importante a la universidad, porque es importante la parte que se le dedica, y se le dediquen otros recursos a otros proyectos, de otras necesidades, no debe verse mal. Más bien lo que habría que hacer es buscar cómo integrar a la universidad en esos otros muchos proyectos que se dan en la ciudad. No necesariamente lo que tiene que hacer la universidad es seguir creciendo y expandiéndose sin límite. Lo que tiene que hacer es desarrollar con mayor fuerza su intervención, su participación, su acción en la vida de la ciudad. Eso es lo que me parece que es fundamental. Y es sorprendente que la universidad haya logrado pasar de un presupuesto de 24 millones de pesos a un inicio a un presupuesto de 1,000 y pico de millones de pesos en menos de 10 años. Y a partir de la experiencia y la motivación que me generó el contacto con los maestros de la coordinadora, publiqué recientemente un libro que se llama Motivaciones y Valores de la Educación, y en donde se plantea precisamente esta distinción clarísima entre una educación concebida como algo pragmático para obtener un beneficio personal válido, por supuesto, ¿no? Pero limitada a eso, o la educación concebida como una tarea trascendente en la formación de los seres humanos y del desarrollo de sus propias vidas. Ese libro lo publicó la editorial Planeta, no se ha difundido mucho, la propia editorial no lo ha difundido, no sé por qué razones, no hizo ninguna presentación ni nada, pero
está constituido su mayor parte por artículos que publiqué en la jornada. Y repito, ahí lo que hago es precisamente transmitir el entusiasmo y el optimismo de muchísimos maestros por construir una educación con esta orientación que nosotros queremos. Yo soy optimista a este respecto, ¿sí? Y diría lo que deseo. Lo que desearía es efectivamente lo que acabo de decir, que tenga una participación creciente en la vida de la ciudad. Una participación que no necesariamente puede ser la construcción de más aulas y más planteles, sino una participación en la vida de la ciudad. Y para esto están, entre otras cosas, muchos proyectos de la propia institución que están directamente orientados a este propósito. Tenemos, por ejemplo, una carrera y otras actividades en el ámbito del transporte urbano y lo que habría que propiciar es que haya una mayor vinculación de todas estas áreas, como el área de transporte urbano, con las áreas operativas y responsables de este problema en la ciudad. Es un ejemplo. Yo creo que una mayor integración de la universidad a las actividades y a la vida de la ciudad es lo que sería más importante para la institución. Y es lo que me parece que es el camino para que se siga expandiendo. No necesariamente tiene que ser construir muchos más planteles y muchas más aulas, ¿no? Sino insertarse de una manera cada vez más efectiva y más comprometida en la vida de la ciudad. Mire, a mí me ha dado entusiasmo y ha sido una sorpresa, se lo debo confesar, las referencias que usted ha hecho a los discursos inaugurales de la universidad. Son textos, documentos que se produjeron en ese momento y a los cuales después no se les ha prestado mucha atención. Yo con toda franqueza creo que ahí, en el discurso que pronunció López Obrador, en el discurso del doctor eh, Luis de la Peña y en mi propio discurso, se están haciendo planteamientos que después fueron muy importantes en el desarrollo de la institución. Entonces, yo invitaría también a que se recuperen esos textos y se discutan. No pretendería yo que se lean como la Biblia, ni mucho menos, que se discutan y que a la luz de los 20 años de experiencia de la universidad se vea qué es lo que se ha logrado y qué es lo que está pendiente por lograr. Es una universidad que quiere ser distinta, no por prurito, no por orgullo, no por vanidad, sino porque urge en nuestra cultura, en nuestra sociedad, una institución universitaria como la que se ha expuesto para el proyecto de la universidad. Una institución universitaria dedicada esencialmente al desarrollo de la cultura, en el sentido más amplio del término.